¿Qué tal si vamos a la Biblia, al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 21? Tengan todos una bienvenida, nos alegra mucho que estén aquí. Vamos a leer la palabra de Dios. Marcos 9, 21 dice: Jesús preguntó al Padre, a un papá, dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Hablando de que su hijo estaba enfermo. Y este papá le dijo, desde niño, y le comienza a contar el papá su problema a Jesús, el versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dice el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el papá del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta es una historia de un milagro que Dios hace a un papá desesperado, preocupado. Su hijo, desde niño, había tenido unas convulsiones muy fuertes que eran ocasionadas por un demonio. Eso dice la Biblia. Y el papá, cuando le explica a Jesús, le dice, cuando mi hijo convulsiona, algunas veces lo lleva al agua para ahogarlo y otras veces lo lanza al fuego para quemarlo. El papá está desesperado. Y en esta historia yo te quiero enseñar dos cosas. Hoy titula el tema, yo creo en milagros. Y hoy vamos a orar por milagros. Yo no sé qué le esté usted pidiendo a Dios. Yo no sé por qué usted haya venido hoy a la iglesia. Pero lo que sí sé es que Dios hoy quiere hacer milagros en nuestra vida. Y las dos cosas que puedo enseñarte hoy acerca de esta historia es, primero, que Jesús está involucrado contigo. Jesús está involucrado contigo. Mira el versículo 21. El versículo 21 dice que Jesús le pregunta al papá. En esta ocasión Jesús no solo hace un milagro a alguien, sino que Jesús se involucra con la historia de este papá, de esta familia. Y el versículo 21 le dice, Jesús le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo hace que te sucede esto? Y Dios hoy, o Jesús hoy te pregunta, ¿hace cuánto tiempo estás clamando, pidiendo un milagro? ¿Hace cuánto tiempo estás pidiendo por algo? ¿Hace cuánto tiempo estás queriendo cambiar algo de tu vida? ¿Hace cuánto tiempo lo estás intentando? Jesús hoy te pregunta lo mismo que le preguntó al papá. ¿Hace cuánto tiempo sucede esto? Jesús está muy, pero muy interesado y muy involucrado con nosotros. Lo que pasa es que a veces nos cuesta creerlo, porque a veces sentimos a Dios muy ausente de nuestras vidas. A veces sentimos que Dios como que no está tan cercano como quisiéramos, porque como que no nos responde tan rápido, o las cosas no nos están saliendo como las queremos o las hemos planeado. Y sabe, según esta historia y según todo lo que Jesús nos ha enseñado, lo que Jesús empieza, termina bien. Lo que Jesús inicia, termina bien. Y si Jesús comenzó algo contigo, va a terminar bien. Pastor, pero es que tú no sabes mi vida, tú no sabes lo que he hecho, tú no sabes de dónde vengo, tú no sabes mis fracasos. No importa, porque lo que toca las manos del Maestro se convierte en algo precioso. Y si Jesús ha tocado tu vida, si has venido hoy a la iglesia, has escuchado la palabra de Dios y sientes como que Dios te está llamando, lo que Jesús inicia, termina bien. Él no ha dejado nada empezado. Jesús no dejó ningún milagro empezado. Jesús no dejó a ninguno medio tuerto. Jesús no dejó a ninguno medio cojo. Jesús no dejó a nadie como medio vivo.
a Jesús todos los que pasaron por su mano terminaron bien, y lo que Él empezó se encargó de terminarlo. Aun cuando la muerte pensó que lo había derribado y lo mataron, apenas estaba empezando su ministerio. Resucitó al tercer día, porque lo que empieza lo termina, y lo termina bien. Yo le invito a que usted toque a alguien ahí cercano y dígale: Jesús está interesado en ti. Y vuélvale a decir ahora: y lo que ha empezado en ti lo va a terminar bien. Nosotros somos los que comenzamos cosas y las terminamos a medias, otras cosas no las terminamos. Jesús no. Jesús lo que empieza lo termina, y lo termina bien. Pero cuando Jesús le pregunta al papá, le dice: oiga, venga, ¿hace cuánto su hijo está así? Jesús se interesa, se involucra, y el papá le comienza a explicar su dolor. Sabes, Jesús quiere que le hables de su dolor. Jesús quiere que tú le hables de tus fracasos. Jesús quiere que tú le converses lo que no te ha resultado en tu vida. Jesús quiere que tú también te intereses por Él, que así como Él se involucra contigo, tú también comiences a tener una relación con Él. Mira, la historia es sencilla. Jesús llega con 2 de sus discípulos, 3 de sus discípulos, y ve que hay un muchacho convulsionando por un demonio, un papá desesperado, y Jesús inmediatamente no llega y lo sana, sino que lo deja ahí y se va a conversar con el papá y le comienza a decir: venga, cuénteme, ¿hace cuánto está el muchacho así? Y el muchacho: muévase. Y ahí ya que se moría, y Jesús está como si nada: venga, cuénteme más. ¿No sería como al revés, no? Venga, lo sano y después cuénteme. ¿Sabe? Jesús nos está enseñando algo con esta historia. A veces nuestras circunstancias no han mejorado, porque Dios quiere que tengamos una relación con Él. Y tal vez ahorita las cosas no funcionan muy bien y estás como el muchacho epiléptico ahí, que no das más, que te vas de la casa, que estás ahí, que no aguantas el dolor, que no aguantas más las deudas. Y dices: Señor, pero es que este es mi problema. Y Jesús dice: venga, pero cuénteme primero, conversemos. Porque Jesús quiere que tú también tengas una relación con Él. Es interesante, porque cuando tú comienzas a tener charlas con Jesús, y cuando tú comienzas a conversar de tus problemas con Jesús, tu forma de ver las cosas cambia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la primera petición del hombre, de este papá, ¿cuál fue? Sana a mi hijo, mira que mi hijo está enfermo. Y cuando Jesús llega y no le hace mucho caso al hijo, sino que se relaciona con el papá, cambia la petición del papá. El papá ya no le dice: sana a mi hijo, sino: sana mi incredulidad, ayúdame a creer. Porque pasa algo muy curioso. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos muy interesados en que Dios haga un milagro en nuestra vida, pero nos enfrentamos a algo que se llama relación con Dios. Porque Dios, antes de hacerte cualquier milagro, quiere también tener una relación contigo, porque Él está interesado en ti. Él está interesado en tus hijos, Él está interesado en tu familia, en tu pareja. Él está interesado en ti, y Él te está dando la oportunidad de que tú le converses de lo que te está pasando. Y por eso, cuando tú vengas a orar en la adoración, desahógate con Dios y dile: Señor, tuve una semana fatal, estuve peleando, estuve haciendo cosas que te desagradan, me siento terrible. Y cuando tú comienzas a sacar eso, tu forma de ver las cosas comienza a cambiar. Y aquí voy a mi segundo punto. Lo primero es que Jesús está involucrado contigo. Lo segundo es que Jesús quiere primero sanar tu fe. Jesús quiere sanar tu fe. Y suena algo extraño. ¿Cómo así que sanar nuestra fe? Lo que pasa es que en esta historia se quería un milagro, y a un milagro sucedieron 2 milagros. El milagro que todos pedían, ¿cuál era? Que el hijo
se sanara. Pero ¿sabe cuál fue el primer milagro? Que se sanó la incredulidad del papá. Porque aunque el papá pidió oración por el hijo, no creía. Y tal vez lo juzgamos muy rápidamente, ¿no? Y decimos, ¿cómo no va a creer? Si tenía a Jesús, se tenía a los discípulos. Pero ¿de qué servía que el muchacho se sanara si su papá iba a seguir incrédulo? ¿De qué servía que el muchacho tuviera o recibiera un milagro si el papá iba a seguir con un corazón lleno de dudas? Y tal vez uno se comienza como a pensar y dice, no, pero es que hay que ver para creer, es lo que nos enseñan. Los milagros nos hacen creer, pero resulta que no. La Biblia nos enseña un grupo de 2 millones de personas que salieron de Egipto y vieron los milagros más impresionantes de toda la historia. Vieron cómo todo un mar se abrió en dos, vieron cómo pan cayó del cielo. Y cuando se volvieron, fue la primera hamburguesa que narra la Biblia, pan con carne. Eso es hamburguesa. ¿No lo sabía? Para los amantes de las hamburguesas. Imagínense el menú tan impresionante que Jesús les dio. Imagínense que los adolescentes, usted que sale al parque y no tiene que gastar, Señor, una hamburguesa. Un día estaba haciendo demasiado sol, tenían sed y Dios sacó agua de una roca. Dios permitió que su calzado y su vestido no se gastara por 40 años. Yo quisiera esa ropa. ¿Cuánto le dura un jean a usted? Más o menos. Pero más o menos 6 meses. Sí, eso es lo promedio. 6 meses. Y más uno de hombre que se los pone más de seguido, ¿sí o no? Yo repito mucho jean, a mí no me da pena decirlo. Y yo sé que más de uno también lo hace, por eso los compro negros para que no sepan cuándo cambié y cuándo no cambié. Hermano. Pero los zapatos de los israelitas no eran ni Nike, ni Adidas, ni nada de eso, eran marca celestial. ¿Qué zapato dura 40 años y no se acaba en un desierto al polvo y al sol? Eso es un milagro impresionante. Y uno diría, esos milagros los llevan a creer a uno. No, Señor. Esos milagros los llevaron a cerrar su corazón. Porque el ver milagros no significa que tengamos un corazón con una fe sana. Y yo le aseguro que aquí más de uno tiene historias llenas de fe, llenas de milagros de Dios. Aquí hay gente que Dios las ha sanado. Aquí hay gente que Dios las ha guardado de la muerte. Aquí hay gente que Dios les ha hecho milagros financieros. Aquí hay personas que Dios les ha provisto un empleo. Aquí hay personas que Dios les ha pagado deudas. Aquí hay personas que Dios les ha hecho los milagros más impresionantes. Pero muchos de los que aquí Dios les ha hecho milagros hoy tienen una fe llena de chichones. Tienen una fe que debería ser increíble, pero ahorita me cuesta creer. Ya no creo como al principio. Y no es porque Dios no haya hecho milagros. Yo le he contado muchas veces este tiempo. Y he contado mi testimonio. Dios a mí me sanó del asma. Era asmático con restricción médica para no poder hacer ningún tipo de actividad física. Y Dios me sanó. Y tal vez uno diría, no, cuando tengo una gripita yo sé que Dios lo va a sanar a uno, porque Dios ya me sanó de esto. Pero a veces mi fe está llena de golpes, porque no vemos respuesta de Dios tan rápida, porque no vemos que Dios actúe en lo que queremos que haga. Y es que la gente dice hay que ver para creer, y no, ya hemos visto mucho,
Ya hemos visto muchos milagros, pero nuestra fe está llena de golpes. Por eso Dios, cuando te llama, además de interesarse en ti, Él quiere primero sanar tu fe. Porque una fe llena de chichones nos va a llevar a tener una vida llena de incredulidad. Y nos va a llevar a tener una vida donde no vamos a ver los milagros más grandes que tenemos por delante. Por eso hoy yo te invito para que le digas a Dios cuando oremos: Señor, ayúdame a creer. Eso fue lo que le dijo el papá a Jesús. Y te cuento de nuevo la historia, si no la has entendido hasta ahora. Llega Jesús y encuentra a un muchacho epiléptico ahí tirado, ya que se muere. Y Jesús, en vez de sanarlo, comienza a conversar con el papá y le dice: venga, cuéntame. Casi se comienzan a tomar un café ahí. Venga, sentémonos, hablemos. Venga, ay, está ahogando. Venga, pero sígame hablando. Y Jesús está conversando con él porque tiene una relación, quiere tener una relación con él. Y el papá lo primero que le había dicho a Jesús fue: sana a mi hijo. Pero ahora lo que le está diciendo es que no, venga, sí, ya me di cuenta cuál es el problema. El problema no es que mi hijo sea epiléptico, el problema es que yo no creo. El problema es que mi corazón tiene una fe llena de chichones. ¿Y sabe por qué este papá estaba así? Porque desde niño había tenido que ver a su hijo, desde niño, enfermo de epilepsia. Y es que cuando tenemos una situación que ya no es un mes, sino que son años, nuestra fe entra en crisis. Ahí, ese es el problema. Y yo sé que aquí más de uno tiene una situación en la que ya lleva orando mucho, en la que ya lleva pidiendo mucho, en la que ya llevan años y años diciéndole: Dios, haz algo. Y como no has visto resultados, estás como este papá, con una fe llena de golpes, con una fe que ya no diría yo que se llama fe, sino que ya es un corazón duro, lleno de incredulidad. Y por eso este papá, cuando conversa con Jesús, se da cuenta y le dice: no, el problema es que yo no creo, el problema es que mi fe está en crisis. Y hoy yo te quiero motivar y decirte que no hayas visto nada durante el tiempo que hayas estado pidiéndole algo a Dios, no significa que Dios no esté interesado en ti. Lo que significa es que Dios quiere tener una relación estrecha contigo, que Dios quiere fortalecer tu corazón, que Dios quiere fortalecer tu fe y te quiere llevar a un nivel mayor. Eso es lo que significa. Y sabes, mientras Dios esté presente en tu vida, nada se va a acabar. Y aún lo que muera y lo que se acabe, el Señor tiene el poder para volverlo a levantar. Que se me acabó el negocio, no importa, tranquilo. Si Dios está en tu vida, Dios tiene el poder para resucitar lo que sea. Que se me acabaron las oportunidades, no importa. Hoy necesitas sanar tu fe y decirle: ayúdame a creer. Un niño, cuando está en su etapa inicial, cree, no tiene problemas para creer. Si tú le dices que se tire de cierta altura y que tú lo vas a recibir, se tira, porque el niño confía, porque el niño cree, él no conoce formas. Si tú le dices al niño que le vas a comprar una moto, él te lo cree. Así tú no estés trabajando, él cree, porque él no sabe que el dinero es el que compra. Él cree que todo sale de la nada. Era como cuando yo estaba en la casa, yo abría la nevera y yo creía que la nevera sacaba los alimentos yo no sé de dónde. Ya después fue que me di cuenta que había que tener plata para llenar la nevera. Pero los niños todo lo creen. ¿Sabe qué comienza a generar dudas en los niños? El conocimiento. Y a medida que los niños van aprendiendo, se vuelven más incrédulos. Por ejemplo, con Cristian a veces es así. Él lee mucho y él se informa mucho. Entonces a veces yo le digo cosas y me mira así como con cara de sospecha. Y qué día estábamos hablando de algo y me mira así con cara de sospecha. Y cuando yo fui, estaba en el computador investigando lo que yo le había dicho.
Ya todo lo cuestionan. ¿Por qué? Porque ya tienen conocimiento. Lo mismo pasa con nosotros, los hijos de Dios. A medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, nos vamos volviendo más incrédulos. Y yo quiero que recuerde cuando usted recién venía a la iglesia, las primeras veces. ¿Cómo creía usted? ¿Cómo era su fe? ¿Como la de un niño? La primera vez que usted se convirtió, que usted tal vez lo recibió a Cristo en un evangelismo, en un encuentro, campamento, o si tu primera vez fue aquí en la iglesia, ese primer encuentro con Dios, ¿cómo fue? Maravilloso, porque estabas con un corazón lleno de fe, eras ese niño que confiaba. Pero a medida que vas creciendo, que vas viniendo más a la iglesia, que vas dándote cuenta cómo son algunos hermanos de la iglesia, de carismáticos, comenzamos a dudar. A medida que vamos pidiéndole a Dios y como que no vemos respuesta tan rápido, comenzamos a dudar. Y hoy yo te invito para que tú pienses y medites, tu fe cómo está, tu corazón cómo está. Tal vez le llevas pidiendo a Dios algo: Señor, hazme este milagro, Señor, te pido esto, pero Dios está diciéndote hoy: pero es que el problema no es que yo te pueda hacer el milagro, el problema es que tu corazón ya no tiene la misma fe de antes. El problema es que ya no crees de la misma manera. Y es que en Dios el conocimiento tal vez nos hace mucho daño cuando se trata de creer, porque Dios es un Dios que para hacer milagros necesita que nosotros abramos nuestra mente, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y yo recuerdo, porque a veces cuando uno le entrega el ministerio a alguien, por ejemplo un grupo vida, o le entrega algo, las personas los primeros tiempos están creyendo de que eso les va a ir bien. No, eso me va a ir de maravilla, la gloria de Dios se va a manifestar, ese grupo se va a llenar, la gente, mis amigos van a ir y hacen tarjetas, invitan, y eso les falta colocar bombas y hacer bombos y platillos. Pero cuando los veo ya al mes o a los 2 meses de haber hecho el grupo, ya no están con la misma fuerza de antes, ya no están con la misma fe de antes. Así mismo es cuando algunas personas llegan que su familia no es cristiana y llegan con ese amor: no, yo sé que Dios va a rescatar mis hijos, yo sé que Dios va a levantar mi casa, y oran y ayunan y eso todo lo creen, yo lo recibo, pastor, y están contentos con una sonrisa de oreja a oreja. Eso no se cambian por nadie. Pero cuando uno los va a ver a los 3 meses, ya están con la fe con chichones, una fe golpeada. Porque tal vez ese hijo que tú tanto le creíste a Dios que iba a llegar, en vez de llegar se fue de la casa. En vez de llegar cometió algún error y a ti te duele y tú dices: ay, ¿en qué área de tu vida sientes que Dios te dejó solo? ¿En qué área de tu vida sientes que fue donde estuvo la fractura para que tu fe se quebrante? ¿Sabes por qué Jesús dijo que nosotros necesitamos ser como niños? Porque esa fe de niño no la podemos perder. Y usted cada que venga a la iglesia necesita sanar su fe, porque hay cosas que nos quieren golpear nuestra fe. Lo que había llevado al que este papá tuviera un corazón incrédulo era haber tenido tantos años que ver a su hijo enfermo. Y la Biblia no lo registra, pero yo me imagino que había intentado muchas cosas. Yo me imagino que había intentado hacer en sus fuerzas muchas cosas. Y cuando llega, no les dije esto, y cuando llega se encuentra con los discípulos de Jesús, y los discípulos de Jesús no lo pudieron sanar. Imagínense. Diría un amigo: tras de gordo, hinchado y con paperas. Desde niño su hijo enfermo, ha intentado de todo y llega donde los discípulos y no lo pueden sanar. Dios mío, yo creo que el papá dijo: no hay nada que hacer. Y llega Jesús, claro, el papá está golpeado en su fe.
Y por eso Dios me hablaba y Dios me decía, hay muchos en la iglesia, en esta casa, en esta familia, que su fe está golpeada. Y Dios nos dio una palabra para este año, y es: bienaventurados los que sin ver creen, porque Dios milagros hará. Y muchos no hemos podido ver a plenitud esta palabra porque nuestra fe, nuestro corazón está golpeado, porque no hemos visto las cosas que queremos ver, sino que antes vemos resultados o diagnósticos difíciles. Y allí el versículo 21, Jesús le dice: ¿cuánto tiempo hace que tu hijo tiene esta enfermedad? Y el papá le contesta: desde niño. Y sé que cuando Dios le pregunta esto al papá, tal vez el papá estaba esperando era: sane mi hijo, eso es lo que estoy pidiendo. Pero Dios comenzó a ahondar en algo que tenía este hombre, y era que su fe no estaba sana. ¿Y sabes qué milagro Dios va a hacer hoy? Además de otros, Dios quiere sanar tu fe. Dios quiere sanar tu capacidad de creer. Eso es lo que Dios quiere hacer primero hoy. Tal vez tú viniste hoy pidiéndole algo a Dios, como el papá, como este papá, pero Dios hoy, con esta charla que está teniendo contigo, te está haciendo ver que el problema no es si Dios lo puede hacer, el problema es si tú puedes creer. Que el problema no es la capacidad de Dios, sino que el problema es nuestra capacidad de creer. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no sanó el muchacho y ya? Porque esa puede haber sido. Jesús hizo muchos milagros. ¿Y por qué este milagro no fue solo Jesús sanó al muchacho y se fue? De hecho, Jesús venía cansado, habían estado en un monte con otros discípulos, teniendo una experiencia, un encuentro con la presencia de Dios. Yo creo que Jesús estaba agotado. Y cuando llega esta escena, ¿por qué Jesús no sana al muchacho y se va? ¿Por qué tanto rollo diciéndole al papá: venga, y cuánto tiempo, y qué es lo que le pasa, y por qué a esto, y venga, el problema es su corazón? ¿Por qué Jesús se interesa en este hombre, en sanar su fe, y no hace el milagro y se va? Y Dios me decía: es porque no solo quiero hacer un milagro, sino quiero que nuestra iglesia, que la iglesia me tenga a mí como el motor de su vida. Y esa es la gran diferencia. En otras palabras, Dios le está diciendo al papá: no solo te quiero hacer un milagro, quiero ser lo que te mueva toda tu vida. Porque Jesús se iba a ir, pero la incredulidad del hombre iba a quedar. Y probablemente este hombre solamente se iba a quedar con un milagro y ya. Por eso Jesús se interesa en este hombre y le está llegando a su corazón, a la raíz de su problema. ¿Usted qué gana que Dios solo le haga el milagro que está pidiendo ahora, sin que se lleve el mayor de los tesoros, que es una relación con Él? ¿Usted qué se gana que Dios le resuelva algo de su vida con un milagro en este momento, si lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo mayor, es algo más grande? Por eso yo te invito para que hoy le digas a Dios: Señor, sana mi fe. Y mire a alguien y dígale: usted necesita sanar su fe. Vamos, dígaselo: usted necesita sanar su fe. Juan 20:29 es el versículo que hemos leído durante casi todo este año, y parafraseándolo dice: bienaventurados los que sin ver creen. ¿Sabe qué significa bienaventurados? Bienaventurados, te lo voy a decir de esta manera. En otras palabras es: viven felices y con más bendición los que sin ver creen. Viven felices y con más bendición los que sin ver creen. Y esto me llevaba a pensar de que por eso hay muchos cristianos amargados, porque como su fe está enferma, tienen incredulidad en su corazón, no viven felices. Viven angustiados, preocupados, azarados, estresados, con caras ahí, no, llevando la pastora, eso no.
No resulta, eso es lo mismo de lo mismo. ¿Por qué? Porque no son bienaventurados. Dios quiere hoy sanar tu fe y hoy te está diciendo: quiero que vivas feliz y quiero que vivas con más bendición, para que sin ver puedas creer. Y por eso Dios hoy quiere hacer algo ahorita que oremos. Yo te invito a que ahorita que oremos tú le digas a Dios: Señor, sana mi fe. Y que tú le comiences a hablar a Dios y tú le comiences a decir: Señor, sinceramente tantos años orando por mi familia, por mis hijos, me han llevado a tener un corazón duro, me han llevado a tener un corazón lastimado, y por eso no vivo feliz, por eso no vivo en bendición. Y que tú le digas: Señor, llevo tantos años orando por esos muchachos y como no los veo en la iglesia, eso me duele. ¿Sabe? Eso fue lo que hizo el papá con Jesús, y eso es lo que tú debes hacer hoy con Jesús. Y que tú le digas: Señor, ayúdame a creer, ayúdame, aumenta mi fe. Y eso es lo que nosotros hoy necesitamos orar: Señor, ayúdame en mi incredulidad.